alegramos en el Señor, un nuevo tiempo vivimos hoy. Nos dieron alas, estamos volando como águilas. Dios los prospere y los bendiga en todo. He estado predicando, como cuando bajé del aeropuerto no sabía que iba a predicar acá, y tuve una visión donde me asusté, que me puse al púlpito y no sabía que iba a predicar. Y el que me presentó me dijo: hoy vamos a predicar, a enseñar. Y pues yo estaba esperando y era tan real. ¿Cuántos predicadores hay acá? ¿Cómo es pararse en un púlpito y no tener nada en la cabeza? Algo así estaba pasando en la experiencia que tenía, y de ahí el Señor me habló. Bueno, el que presentó me dijo: vamos a hablar sobre la comunicación. Y ese fue el primer mensaje que traje. Entendí que de ahí era, aunque cuando vi a Martín me preguntó qué vas a predicar, el arrepentimiento, le dije. Ya va el 1, el 2 y hoy es el 3. Felicidades, feliz cumpleaños. Qué alegre verles a todos, hermanos. Dios los bendiga. Quiero traer un mensaje. El Señor me ha inquietado y va asociado con el tiempo final. Uno de los hombres que la Biblia marca como un hombre del tiempo final es Elías. Y lo marca en el sentido que dice que habrá un mover de padres a hijos, de hijos a padres, antes que venga el día grande de Jehová. Y el día grande, temible de Jehová, es la tribulación. Entonces está hablando de que hay un final donde Dios va a trabajar de una manera intensa con la familia, con el hogar. Y qué lindo que nuestra vida esté bien en el aspecto de nuestra relación con Dios y en la relación con nuestro hogar, con nuestra familia. Amén. Porque qué lindo sería, o qué feo sería, bonito en el púlpito y un desastre en la casa. sería solo el que vive con uno diría: no, pues ese es bonito, pero en la casa es otra cosa. Recuerdo cuando un apóstol anterior, el hermano Otto, apóstol Otto, estaba hablando de un pastor y que decía grandes cosas de él, y la gente aplaudía y la mujer estaba al frente. Pero en el momento que como que la mujer ya dijo: no, ya es mucho, y él dijo que hacía tantas cosas, de repente la mujer dijo: ¿a poco? Le dice. Que le dijo: eso no es eso no es cierto. Bueno, pero qué lindo cuando tu vida da testimonio juntamente con tu hogar de quién eres. Que seas un buen administrador de tu casa para ser un administrador de Dios. Amén. Ese aplauso fuerte al Señor. Dios los bendiga. Gusto de saludarlos. Y básicamente vamos a ver si logro que funcione acá. Si aquí vamos con aunque vamos a ver. Bueno, cambió el formato un poquito, pero está bien. Espero entenderme, aunque ahí arriba está bien. Entonces, dice ahí, Primera Reyes 19, 11 y 12, y dice: entonces Dios
le dijo a Elías: sal de la cueva. Era un hombre que Dios lo había usado, había descendido fuego del cielo, había dado una gran victoria derrotando a tantos profetas falsos o hijos de Satanás que estaban en esa época con Jezabel. Sin embargo, este hombre, después de que había tenido un mover muy especial del Espíritu, estaba encuevado. Es decir, que hay hombres que Dios los ha usado, pero luego se han quedado pasivos y se esconden. Es semejante que cuando todos los apóstoles, dice la Biblia en Hechos, estaban encerrados y estaban llenos de miedo, pero tenían algo bueno, estaban orando. Y cuando oraron, ¿qué pasó? Dice que hubo un temblor bien fuerte que sacudió el lugar. Y cuando se dio ese temblor fuerte, dice, fueron llenos otra vez y salieron ya a predicar con valor. Entonces, como que uno necesita, aparte de estar dando, le toca a uno que recibir y reconocer que uno es humano, uno no es un superhombre. El que hace las cosas en uno es Dios. Si algo tenemos es porque Dios nos lo dio. Y a quien hay que glorificar es al Señor. Ahora, quieren a este profeta, lo quiere Dios que salga y que salga del lugar donde está escondido y vaya al monte y suba al monte. Ahora dice otro pasaje, ¿quién subirá al monte? El limpio de manos, como dice, que limpio de corazón, que no es vanidoso. Entonces habla de un estilo de vida, habla de un carácter, pero no me voy a meter por ahí. Eso solamente me viene a la mente leyendo ahí. Entonces, y le dice, quiero que estés delante de mi presencia, que quiero que estés delante de mí en la montaña. Y en ese momento pasó por ahí, de inmediato sopló un viento fuerte, huracanado, pero era fuerte, bastante fuerte, que dice ahí, vamos a ver, viento fuerte que estremecía la montaña. Entonces, es fácil que un árbol se estremezca, pero un monte por el viento, entonces no era cualquier viento, y él estaba experimentando las estaciones que estaba viendo ahí, los episodios que Dios le estaba mostrando. Ahora, luego dice de inmediato, dice, ese viento sacudió la montaña y piedras hicieron pedazos por causa del viento. Muy interesante. Luego sigue diciendo acá, pero Dios no estaba en las piedras, pero Dios no estaba en el viento. Ahora, si hablo del viento, hablo del mover, del soplo de Dios, no hablaría del Padre, hablaría del Espíritu Santo. Entonces, el Padre no estaba ahí, pero sí estaba Dios. Es decir, cuando vino el soplo o cuando vino la nube de gloria de Ezequiel 1:4, que tenía torbellinos fuertes, vientos huracanados en la nube, está hablando del mover glorioso del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos desean mantener el fuego? No el fuego, el mover del viento. Porque dice que cuando pasa la experiencia de Pentecostés, vino un viento recio, y todos fueron llenos del Espíritu. Ahora, una cosa es estar lleno y otra cosa es
fluir en los dones, en los carismas que da el Espíritu Santo como consecuencia de la llenura. Pero se puede vaciar. Se puede uno vaciar, puede que uno... el Señor antes de venir acá me dio una visión, y en la visión vi una profecía. Estaba viendo y vi una profecía, y el que profetizaba decía: si derramaras tu alma delante de mí, verías mi gloria. Y estaba por predicarle a unos pastores antes de venirme. Entonces, a veces los que ministramos se nos olvida que tenemos que derramar nuestra alma todavía delante de Dios. Nos acostumbramos a predicar y nos olvidamos quién es el que nos dio el don y quién es el que nos provee del poder para hacer las cosas. Entonces, qué importante que nosotros, los que estamos en los altares, humillemos nuestra alma, derramemos nuestro corazón y honremos, porque Él es digno de ser honrado. Porque a veces no estoy regañando a nadie porque no conozco a nadie, pero si el Señor le dice algo, pues diga: ay, mire, entonces es decir que Dios nos va a hablar a nosotros. A veces demandamos algo a otros que nosotros no tenemos, y no podemos llegar a llevar a nadie a un lugar donde nosotros mismos no hemos llegado. Entonces, si tú o nosotros experimentamos niveles de gloria, podemos guiar a otros a niveles de gloria. Ahora, Elías podía invitar a otros a subir al monte porque él había subido al monte. Entonces, que seamos hombres que están llenos de la presencia del Señor. El tiempo no sé cómo va acá, se me olvidó poner la hora. Vos me decís ¿cuándo? Y nomás me decís ya y yo me bajo. Entonces, básicamente, ¿cuántos quieren viento recio? Ahí está bonito el asunto. Pero luego dice que después de esto vino un terremoto. ¿Cuántos quieren terremoto? No todos a la vez, por favor. Terremoto en Buenos Aires. Epicentro, ponga el lugar donde se vive. Y de los más fuertes. Ya nadie dice nada, Señor lo perdone, mire. Bueno, entonces luego dice ahí, bueno, el terremoto, pasó el terremoto, tampoco Dios estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo fuego. Hay varias clases de fuego, pero no voy a hablar de las clases de fuego. Y después vino un ruido delicado de silencio, es decir, era un silbo, dice otra Biblia, silbo apacible. Vea, si lo puse allá, aunque hay un color gris que no así, ruido delicado, silencioso, no creo que no lo puse ahí. Muy bien. Básicamente es el trato de Dios con un hombre que van a arrebatar, porque Elías fue arrebatado. ¿Y cuántos deseamos ver el arrebatamiento? Bueno, qué triste sería ser predicador del arrebatamiento y a la hora que venga nos quedamos. Lo lindo es que prediquemos y a la hora que sea nos vayamos también. Amén. Bueno, ya que los saludé con un pequeño versículo, vamos a regresar. Creo que lo marqué muy rápido. Vamos a ver si logro regresar. Está corriendo muy rápido acá. Vamos a ver si regresamos al principio. La computadora se me fue. Hasta el título, por favor, una más atrás. Una ahí. No, hasta más arriba, ahí estaba para abajo. Ahí está. ¿De qué te quiero hablar? Te quiero hablar sobre las esferas del avivamiento. ¿Y a quién se las mostraron? A un hombre en esa época donde Dios iba a profetizar sobre un final. ¿Será bueno un avivamiento cuando el hogar no está bien?
¿Será bueno un avivamiento cuando el matrimonio no camina bien? Yo creo que, ¿cuál será la mejor salvación? ¿La de Noé con toda su familia en el barquito? ¿O la de Enoc que se fue solo? Bueno, ¿y por qué se fue solo? Quizás se le había muerto la mujer, ¿verdad? Quizás. Pero pienso pues, pero qué lindo que tú y tu casa a la hora de la venida del Señor juntos nos vayamos. Amén, tú y tu casa sean salvos. Pues, lo triste sería ser pregonero del arrebatamiento y a la hora que el Señor viene nos quedamos. Ahora, ¿qué es avivamiento? Bueno, aquí ustedes tuvieron un tiempo de avivamiento. Sin embargo, hay que administrar los avivamientos. Entonces, si usted busca la palabra avivamiento en la Biblia, no la encuentra. Solo encuentra un versículo que dice reinflama, es decir, vuelve a ponerle fuego al don que recibiste, y algunos de ahí traducen avivamiento. Pero si la Biblia nos habla de los avivamientos. Entonces, pero y hay sombras de versículos que nos hablan, como la iglesia del inicio. La iglesia empezó borracha, así los vieron. Estaban en el aposento alto y la gente por fuera decía, están borrachos. Y uno de los discípulos dijo, estos no han tomado nada. Lo que dijeron, este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y hablaba del derramamiento del Espíritu. Eso es el viento. Entonces lo que anhelamos es el mover glorioso, pero eso no es todo el avivamiento. Ahora, básicamente tenemos que ir caminando un poco en cuanto a lograr digerir, entender la esfera o cómo se va a mover el avivamiento o cómo se está moviendo el avivamiento. Y hay avivamiento, quizás no en todos, pero hay. Amén. Entonces ya paso a un versículo más. Vamos a ver, ahora sí. Resulta que todo está, en lo que le voy a hablar, está al torno de Elías, el hombre que fue arrebatado. Y Elías, ahí me dice algo tan interesante. Elías era un hombre como nosotros, tan humano como cualquiera de nosotros, dice otra Biblia. Oró con fervor, es decir, que tenía una vida de oración, derramaba su alma delante del Señor, pidiendo que no lloviera, y dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Es decir, cuando se habla de Elías, Elías se presenta muchas veces de esta forma, cuando profetizaba y decía, delante de Dios, de quien estoy. Es decir, que él tenía una vida donde él sabía que él vivía delante de Dios. Y qué lindo uno tener la convicción que donde quiera que uno está, Dios está con uno, y que uno hable de acuerdo a lo que le agrada a Dios. Estemos conectados a la revelación y a la inspiración por el Espíritu. Ahora, básicamente quiero tratar de irle hablando así de una manera práctica sobre los avivamientos. Sin embargo, Elías tuvo un recorrido que no lo voy a poner ahí, de varias estaciones difíciles en su vida. Por ejemplo, pasa 7 estaciones. Pasa Keriat, pasa en Serepta, pasa a Oreb, pasa a Gilgal, pasa a Betel, pasa a Jericó y pasa al Jordán para luego irse. Fueron las estaciones de Elías. Si hablamos de Keriat, habla lugar donde uno se aparta, es decir, separación, y tiene que separarse la vida del mundo con la nueva vida que uno tiene.
Luego se va a Sarepta, donde hay crisis de hambres. Pasó necesidades, pero Dios le proveyó. Es decir, de que puede que nos alcance en los tiempos difíciles, pero hay un profeta, hay un pasaje en la Biblia, dice: aunque el tiempo sea difícil, mi siervo tendrá para comer. Es decir, que Dios no se puede negar a los que le sirven. Él es fiel con los comprometidos de su casa, aunque había dificultad. Él fue a esperar su milagro allá, y la mujer esperaba morirse. Y dijo: si esta señora se quiere morir, a mí me dijeron que aquí me iban a dar de comer. ¿Y qué le dijo? Mira, servime a mí y luego morite. Le dijo: no, le digo, haz lo que quieras. Le digo: mira, dame primero a mí. Pero el hecho de dar dio lugar a que nunca faltara la harina, el aceite, durante todo ese tiempo de hambre. Y ahí estuvo comiendo bien. Entonces, es decir que Dios es un Dios proveedor, Dios nos auxilia, aunque ahí, cuando hablamos de Sarepta, se habla y se dice que es el taller del crisol. Es donde el oro es probado. Y vuestra fe, tan preciosa como el oro, tiene que ser probada por medio de fuego. Bueno, pero como no me voy a quedar ahí, solo se los digo: está Horeb, está Gilgal, lugar de circuncisión, Betel, casa de Dios, cada uno de estos lugares, pero no me quiero detener ahí. Entonces, básicamente el viento. Y pues el viento está facilito, pero son esferas. Es decir, que está hablando en relación a Elías en una esfera de tiempos, donde no solamente es viento recio, tenemos que anhelar el viento poderoso de Dios, y ahí se van a mover los carismas. Y qué lindo, pues ahí gente profetiza, gente interpreta, gente tiene visiones, cada quien tiene talentos que recibe, y cada quien usa el don que le dieron. Fíjese, cuando yo empecé en el evangelio, yo hacía lo que me decían. Hasta aquí, y eso hacía. Una vez me pusieron a dirigir un culto. Yo nunca había dirigido un culto en alabanza. Póngase a cantar, y fue debut y despedida. Porque no la hice, yo no, pensaban que por ser ronco iba a cantar, nada que canté. Sin embargo, me tocó que ser alguien que usa varita. Es decir, nos toca ubicarnos donde Dios nos da la gracia. Cada quien tiene que saber para qué lo llamó Dios. Le contaba a los hermanos que a un principio yo oraba por enfermos, y dije: al rato por ahí va a ser. Iba al hospital, a fulano tal está enfermo, vaya al hospital, oraba, y al día siguiente me dijo: por quien usted oró se murió. Y así me pasó. Me llamaron otra: vaya a orar a tal hospital. Voy, me dijeron: voy. Ahí al día siguiente: mire, fíjese que esa señora, porque usted oró, también se murió, me dijeron. Entonces yo dije: Señor, ¿me llamaste para despachar gente al cielo? ¿O para qué me llamaste? Nos toca a nosotros ir entendiendo. Aunque he visto milagros, he visto sanidades de cánceres, he visto vientres estériles dar a luz, he visto la mano poderosa de Dios. No cuando yo quiero, cuando Él quiere. Los milagros no se trabajan a voluntad de hombre, no es por la voluntad de Dios. Es cuando Dios dice, pues gloria a Dios, pero es ubicarnos. Ahora, el avivamiento, qué bonito, dones, lenguas, profecía, y vida así carismática, delicioso. Es lo que está hablando el viento. Entonces, básicamente cuando está hablando acá, Ezequiel 1:4 dice: miré, y he aquí, dice, un viento huracanado. Ahí está el viento recio. Venía del norte con una gran nube, la nube de gloria, la famosa nube de gloria. Pero luego dice,
con fuego fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor o mucha luz intensa. En su centro, algo como metal se movía por dentro en medio del fuego. Dice, dentro del centro de la nube, el 5 y el 6, dice, salieron 4 seres vivientes que parecían humanos. Y le dice, solo cada uno tenía 4 caras. Y ahí se pone cardíaca la visión, porque está diciendo que había 4 seres y cada uno tenía 4 caras. Sin embargo, luego Apocalipsis lo sigue describiendo y se pone más cardíaca la visión, porque dice acá el aspecto de la cara de uno era de hombre, y resulta que ahí están las 4 fases de los 4 evangelios. El evangelio del hombre, ahí está el evangelio del león, es decir, el evangelio que presenta a Jesús como rey. Otro evangelio que lo presenta como hombre, el verbo se hizo hombre. Y luego presenta otro evangelio, el evangelio del buey, es decir, de los servidores. Es decir, que el Señor no vino a ser servido, sino vino a servir. El servidor. Es decir, que los que son servidores son bueyes. Pero cada uno tenía pies, dice ahí. No está escrito ahí, pero está en los versículos, pies de buey. Es decir, que cada uno en su diferente fase era servidor. Y estaban en la nube de gloria. Entonces encierra diferentes niveles, carismas, dentro de la nube de gloria del viento. Luego ve acá el evangelio del águila. Está hablando de la otra cara, cara de águila. Y pues básicamente ese es el evangelio de Juan. Juan empieza hablando del verbo, pero se eleva muy rápido para hablar de los cielos. El verbo está hablando, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, ¿ya? Y luego dice, por medio de él fueron hechas todas las cosas. Está hablando que por medio del verbo fueron hechas todas las cosas. Está hablando Cristo el Creador. Y empieza a describir cosas tan lindas, esos niveles de evangelios, pero todo está encerrado en la nube de gloria, aunque estos son los 4 seres vivientes, es decir, los vigilantes del universo, pero es otra cosa, no voy a hablar nada de eso acá. Entonces, sigamos al otro versículo. Entonces, antes de entrar ahí, en el versículo anterior, Apocalipsis dice, estaban llenos de ojos por todos lados, y aparte tenían 4 rostros, y eran vigilantes, seres menos raros, ¿verdad? 4 caras, imagínense 4 caras. Si le aparece un personaje con 4 caras y lleno de ojos, yo creo que le patatucha a uno, ¿ya? Pero fuera como que usted agarre una araña y me la mire, y a la que fea sos, y vos también, le dice, porque no, mira, nosotros somos diferentes, va a decir. La creación es diferente. Hay creación, es el Padre eterno. Hay muchas creaciones. Y luego dice que nosotros somos pequeña creación. Pregunto entonces, ¿cuáles son las grandes? Si nosotros somos la pequeña. Pero eso allá nos vamos a enterar cuando entremos allá. Por eso conságrese, para entrar allá. Es decir, que vamos a andar en el universo, pero es otra cosa tan linda. Ahora, pero sigamos aquí otra vez. De repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban. Y se da la operación maravillosa del Espíritu Santo. Es decir, en fiesta de Pentecostés se da ese mover del Espíritu, y de ahí la gente le puso pentecostal debido a la fiesta judía, pero básicamente ese era otro episodio. Ya era otra etapa de un trato de Dios con el Espíritu Santo, con la humanidad. Amén. Entonces, ahí se da el viento. Y definitivamente nosotros queremos que nuestra vida esté llena. Pero a veces
nosotros caemos solamente en pensar que el avivamiento consiste solo en mover de Espíritu Santo, a la diferencia de lo que dice el profeta Elías. Entonces nos toca que ver los otros episodios, y queremos que Dios nos bendiga. Definitivamente queremos ver visiones, hay profetas, hay varios niveles de profetas, hay géneros de profetas, hay profetas videntes, y un profeta vidente es aquel que puede estar despierto y estar viendo visiones y hablar. Ese es un alto nivel. Hay varios niveles, ¿verdad? Y hay otros que se inventan las cosas y no está pasando nada, ¿verdad? También hay, pero el Espíritu Santo nos conduce a la verdad. Por eso necesitamos que el Señor nos auxilie. Ahora, vayamos acá. Llenó toda la casa, hablaron, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para cuantos crean en el Evangelio. Así está escrito. Entonces la promesa del Espíritu Santo, el mover del viento. Y hay mucho que hablar, pero poco tiempo para hacerlo. Ahora viene el terremoto. Y el Señor quiere terremoto. Después de lo que te voy a decir, vas a querer que tu iglesia sea un epicentro. Que en tu iglesia se sacuda el terremoto. Venga el poder de Dios y sacuda todo lo que hay ahí. Y eso va a despertar la otra fase del avivamiento. Entonces, tratemos de ir viendo una palabra, lo que dice. Entonces, voy con el primer versículo. Y dice acá, libro de Hechos 16, 26. De repente hubo un gran terremoto. Estaba Jesús. Y de la manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, las cárceles se abrieron. Si hay terremoto, hay liberaciones. Las puertas se van a abrir, por cerradas que estén. Entonces, luego dice, fue sacudida la cárcel. También se recuerda que cuando estaba Pablo y Silas, hubo una conmoción y hasta el carcelero se iba a matar porque pensó que se le habían ido todos los presos. Sin embargo, los había evangelizado Pablo, ninguno se había ido. Y pide luz, cuando el que tenía que tener luz era el de afuera. Pero todos los que estaban ahí, se les habían roto los grilletes, estaban libres. Si hay terremoto, hay libertad, hay liberaciones. Qué lindo que haya mover del Espíritu, pero también que venga un poder de liberación para la gente que está presa. Y lo necesitamos. Ya estaba hablándole a alguien, enseñándole acerca de la liberación, y me dijo, como había que decir fuera, ¿verdad? Sacar a los demonios. Me dije, yo le digo fuera, me dice, pero si no se va él, me voy yo, me dijo. No, es que Dios te va a dar autoridad. No es por lo que tú eres, es por el poder de Dios que van a haber liberaciones. Amén. Y te va a dar el carácter, la templanza para esas tareas. Entonces, queremos terremoto. Entonces, se abrieron puertas, todas las puertas. Las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántos quieren iglesia libre de cadenas? Iglesia libre, ese es un avivamiento, es parte de la esfera del avivamiento. Le das aplauso fuerte, personas siendo sanadas, siendo libertadas. Habla del poder ahí, del mover, del poder. Y luego dice una Biblia, dice que Dios traerá el mover del mismo espíritu que se movió en Elías, dice una Biblia. Es decir, que Elías era un hombre también. El que hacía la obra era Dios. Es así. Ahora, sigamos acá. Terremoto. Entonces, vuelvo otra vez. ¿Cuántos quieren terremoto ahora? Y yo se me asustó cuando le dije, me dijo, no, muchas gracias, dijo usted, pero veamos a otro texto, veamos los terremotos. Entonces resulta que está diciendo acá Mateo 27, 51, la Biblia Kadosh, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos. Hubo un terremoto. Es decir, cuando se dio el momento de que el Señor
entregó el sacrificio, se oscureció y un terremoto. Y cuando fue el terremoto, dice, las rocas se partieron, sepulcros se abrieron, es decir, gente que está muerta va a recibir vida. Es decir, vienen nuevas personas que van a ser alcanzadas por el Evangelio. Es decir, un mover del poder de Dios a nivel terremoto, donde Dios se va a glorificar. Ahora, sepulcros, los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Hay gente dormida. Salieron de los sepulcros después de la resurrección y entraron a las santas ciudades, estuvieron moviéndose en Jerusalén. Pero el evento grande fue que el velo se rompió. Entonces, si hay terremoto, hay acceso a la presencia del Padre. Es decir, si estás sacudiéndose el terremoto, ya no solamente se va a cantar, tener cantos de meditación, sino que vas a entrar a la presencia de Dios. Entonces te vas a encontrar con el Padre, porque el Padre anda buscando a los adoradores. Le das aplauso fuerte, ya pasas de una dimensión a otra dimensión. Entonces ya estás a la expectativa de cosas maravillosas en Dios. Es decir, uno canta, qué lindo cantar, aunque yo canto en la que caiga, porque no agarro nota. Pero ya canta uno, Dios lo que ve es tu corazón y la actitud. Pero qué lindo cuando tú ya entras y sientes la presencia de Dios, vienen lágrimas, se derrama tu corazón, sientes la presencia del Señor. Entonces has cruzado el velo. Y eso es lo que quiere Dios. Entonces el terremoto va a llevar a tu vida, a tu familia, a otra dimensión. Entonces necesitamos el terremoto, porque ya es un trato personal. Ahora, si hablamos de acá, de otro texto, en relación a eso, Ezequiel, ¿cuántas veces no hemos predicado de eso? Terremoto. Entonces ahí dice, yo les hablé, dice el profeta, profeticé como me lo habías ordenado, y mientras hablaba, el ruido de un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse, cada hueso con su hueso, ¿verdad? Él encontró a su huesuda y él encontró a su huesudo. Es decir que hubo un sacudir de huesos. Agarraron tendones, agarraron fuerza y reciben soplo, es decir, reciben espíritu de Dios. Entonces el terremoto puede provocar un avivamiento familiar, una restauración familiar. Lo que está separado, Dios lo puede unir. Le da ese aplauso sonoro al Señor, tu vida, tus hijos, tu familia, dentro de la esfera del avivamiento. Entonces, militamos en un cuerpo tan humano. La diferencia la hace Dios en nosotros, y nuestra obediencia en Dios va a provocar los resultados. Amén. Mire, no hay personas que sean más inteligentes que otras. No, hay gente que estudia más que otros. Todos tienen la misma cabeza. Un fisiculturista, ¿verdad? Así era usted cuando llegó, ¿verdad? Así como, no como yo, porque yo hago otra cosa. ¿Verdad? Pero ¿por qué se llega a tener músculos y todo? ¿Por qué? El ejercicio. Era un cuerpo tan normal, ejercitado. Se hizo fuerte, ¿verdad? A algunos un salto nos afectó y se nos vino acá el músculo. Pero es ejercitarte, y dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, me parece, los que alcanzan madurez es porque han ejercitado sus sentidos espirituales. Entonces necesitamos el ejercicio, pero ya no en el músculo, sino en lo espiritual. Amén. Ir ejercitando, haciéndonos en una vida común, algo que tiene por vida en lo espiritual. Y eso nos va a llevar a otro nivel de vida. Pero no quiero retenerme acá.
Entonces, hubo una restauración de gente sin vida, de huesos separados. Entonces quiere decir que esto va a provocar unidad. Entonces, sumemos viento recio más terremoto, ¿cómo está la vida? Es decir, una vida espiritual bonita y en tu casa, calidad. Como dice aquí, ¿cómo dijiste que decía aquí cuando dicen calidad, Martín? Espectacular. Así. Era happy life, happy wife. Entonces, es decir, vivir con felicidad en la casa. Ahora, entonces, está hablando acá del terremoto. Pero esto va a volcar también a un liderazgo. Somos una familia en Cristo. Y dice 1 Crónicas 11:1. Entonces vinieron los hermanos, se congregaron, todo Israel, se juntó el pueblo, y buscaron a David en Hebrón y le dijeron, ahora, sus líderes, ¿qué le dijeron? Somos hueso tuyo y carne tuya. Qué lindo cuando los terremotos pasan, espirituales, porque provocan que un liderazgo caminen en la misma visión y unidad con el ungido que Dios tiene en ese lugar. Le das aplauso, Señor, de decir que se va a trabajar en equipo. El terremoto va a provocar que la esfera. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Que es una vida espiritual con restauración familiar. Familias. Es decir que la casa de Dios, vamos a estar entre familias. Entonces ahí ya se reconoce paternidad. Ya las ovejas, amén, reconocen que tienen padre espiritual y que tienen una madre espiritual en la congregación. Y eso da más responsabilidad a los de la casa y a los ministros, porque uno sabe que tiene hijos a los que uno tiene que equipar y preparar para la venida de Cristo. Entonces Dios lo permite porque en Cristo estamos completos. Hay personas que tuvieron falta de paternidad y Dios va a utilizar a los ministros como figura paternal y los va a utilizar para restauración de problemas que han habido en la familia. Es decir, que Dios va a utilizar en un mover de un amor de Dios para restauración familiar. Amén. Bueno, el terremoto. Entonces, salgamos del terremoto. Entonces, ¿quiere usted viento o quiere terremoto o quiere los dos? Bueno, entonces, vamos a ver ahí. Fuego. Esa es su calidad. ¿A cuánto le gusta el fuego? Fíjese que a mí me pasó algo. Estaba joven, hace rato, hace poquito iba a decir, pero no puedo decirlo. Y yo había comprado mi carro con unas grandes llamas de fuego. Y acaba de llegar el señor. Estaba joven, un carro deportivo. Cuando mi esposa me vio, dijo, está buena la jaula y está bueno el pichón. Entonces, pero todavía no me había casado. Pero el Señor me estaba tratando. ¿A cuánto les gustan los tratos? Cuando la mano está pesada y es la mano de Dios, no deja de ser la mano de Dios. No pidas que te la quite. Mejor sal aprobado del trato, porque Dios te quiere llevar a otra dimensión. Es decir, que Él nos tiene que aprobar. Somos probados para ser aprobados. Hay prueba. Pero yo pensaba que el fuego, eso era prueba. ¿Ya? Me acuerdo que ese día que tenía mi carro, venía de predicar, de manejar 10 horas, me había quedado sin trabajo, me estaba tocando duro. Estoy hablando de ya varios, como 30 años atrás.
pero duro. Y llegué a predicar a una iglesia, y como yo andaba en una situación difícil, pedía que aquel canto que dice: fuego, fuego es lo que quiero, mándalo, Señor. Yo empecé por el fuego, pero resulta que cuando iba de regreso se me quemó el carro. Yo le dije: yo no quería fuego para quemar carro. Se me hizo chicharrón el carro. Y resulta que en medio de esa situación agarró el teléfono, que eran de aquellos de disco, y llamo a mi pastor. Pastor, le digo, qué problema, se me quemó mi carro. Como eran como las 3 de la mañana por ahí. Me contesta el pastor: mira, ¿en qué pecado andás?, me dijo. Y sentí como un baño de agua fría, y de ahí se pegó la carcajada. Me dijo: no, te estoy bromeando, pero cuando uno le está cayendo duro, ni las bromas caen buenas. Me fue a recoger y todo. El pastor fue a traer donde había quemado el carro. Después de ahí, Dios me hizo el llamado al ministerio. Es decir, que como que me estaban quitando de donde yo estaba agarrado, y ya no había. Dije: bueno, Señor, pues de plano te acepto como jefe. Y ese jefe no me ha fallado hasta el día de hoy. He tenido lo necesario, Dios me ha bendecido, tengo más de lo que necesito. Agradecido con Dios. Pero hay trato. Pero lo que te quiero hablar del fuego, que no es lo que te estoy diciendo ahorita. ¿Y por qué no está hablando? Porque lo quiero decir que pasa pruebas uno. Pues no es el fuego ese. Porque usted dice el versículo: Él los bautizará en Espíritu Santo y en... Pero ya no dice, hay muchos que dicen, ya no dicen fuego, no, ese ya no dice. Pero, pregunto, ¿cuántos quieren fuego? Ese amén estuvo exagerado. Amén de pastores fue ese, ¿verdad? ¿Cuántos quieren fuego? Depende, dice usted. Pues vayamos, mire, la verdad que vayamos, que dice el Señor en su palabra. Empecemos a ver un poquito el fuego. Todo el monte de Sinaí humeaba porque Dios había descendido, y había descendido en fuego. Y el monte se estremecía. Se estremeció cuando sopló el viento también. Pero ahorita se está estremeciendo por el fuego. Y dice, y todo el monte se estremecía, temblaba. Y pues creo que de ahí es donde se adopta una iglesia, ciertas iglesias que sienten la presencia de Dios, pero no saben administrar la presencia de Dios. Entonces, gente que se sacuden, tiemblan, pero porque están sintiendo la presencia de Dios. En cambio, usted, como ya administra la presencia de Dios, brinca, salta, se regocija, grita, porque siente la presencia del Señor. Ya tiene libertad para exteriorizar que está sintiendo la presencia de Dios. Pero tampoco es el punto. Quiero llegar ahí, mire. Es decir, estamos hablando del fuego, pero entonces, ¿de qué quiero hablar? Mire, así fácil. Juan dice, aquí Lucas 3:16, Juan respondió diciendo: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces viene el complemento del fuego. Entonces hablamos ya de viento, hablamos ya de terremoto. Y el terremoto, ¿quién no lo quiere? Por eso tiene que traer el mover del espíritu de Elías, porque es restauración familiar. Pero aquí está hablando de fuego. Ahora, ¿de qué está hablando Dios? Sencillo, sencillo. En este verso que le pongo, quizá lo dice. Dice acá, y aquí se pone calidad. Buenísimo, espectacular. Jeremías 23:29.
¿acaso no es mi palabra como fuego? Entonces el avivamiento no solamente trae un mover de espíritu, un mover de restauración de familia, sino hombres de Dios con palabra de Dios. Le hace aplauso fuerte, es decir, no gente que anda contando historias. Es decir, que personas que se dedican al estudio de la palabra y a la oración. Mire, no es entretener gente. Es decir, que todo tiene su lugar. Nosotros que somos ministros tenemos que predicar la palabra de Dios. Eso es lo que nos toca. Pero y a veces, no aquí, no estoy hablando de Argentina, estoy hablando ya por Júpiter. Hay gente que habla de todo, pero ni siquiera Jesús, ni siquiera Dios, ni siquiera la Biblia lee. Y eso es lo que conocen. Pero en el avivamiento es mover de la palabra por el Espíritu de Dios. Es decir, de que tú vas a decir, ¿qué es lo que dice la Biblia? A la ley, que es la palabra, y al testimonio. Es decir, si yo voy a ser zapatero, me voy a especializar haciendo zapatos. ¿A qué voy a oler? Sigue la vaca, ¿verdad? A piel, bueno. Si yo soy alguien que trabaja con mariscos, cortando peces y todo eso, ¿a qué voy a oler? A fish, a pescado. Ahora, si soy sacerdote, ¿a qué huelen los sacerdotes? A incienso, a presencia de Dios. Es decir, que si somos ministros, somos los que atraen la presencia del Señor. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Vamos a oler aroma fragante de altar. Amén. Ya. El traje no hace al monje. No es, yo tengo a Dios, se te va a notar que lo tienes. Amén. Allá mi país dice, el buen pan se recomienda solo. Y puede estar hasta, y la gente va porque hay buen pan. Si el Señor te da palabra revelada, la gente va a llegar porque hay palabra que da vida. Y va a buscar esa palabra donde quiera que estés. Entonces nos toca que prepararnos nosotros y rogar que esa palabra, ¿qué dijo el Señor? La palabra sin espíritu mata, pero la palabra con espíritu da vida. Entonces, si hay mover de viento del espíritu y hay fuego en nosotros, palabra, vamos a estar bien. Entonces esta palabra, bueno, ¿qué dice Dios? Que yo envío mi palabra y no va a regresar vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual yo la envío. Entonces van a haber mensajes inspirados que sí van a hacer efecto en aquellos que nos oyen, porque es Dios hablándole a ellos a través de vasos humanos. Amén. Entonces estamos hablando entonces dentro de la esfera del avivamiento es mover de espíritu, mover de restauración y mover precioso de la palabra del Señor. Amén. Más bien, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Dios cumple su palabra, Dios cumple. Ninguna tilde dejará de sin tomarse en cuenta, no que se cumplirá la palabra que Dios ha dicho. Entonces, que nosotros le pidamos al Señor, por favor, Señor, háblanos. Mire, para predicar, yo tengo, si se trata de mí, yo tengo cantidad de mensajes. Estudio, guardo y a veces terminan los años, termina el año, a veces tengo como 40, 50 mensajes que no he predicado y los dejé. Es decir, si yo soy zapatero, voy a estar haciendo zapatos. Pero a veces a la hora de predicar, tengo mensaje, pero no sé cuál predicar.
Y a veces no es ese, es el que no has estudiado. Y ahí se pone cardíaco porque mire, yo le llamo el clic, no sé cómo le llama usted, pero uno siente así cuando uno dice, cabal, tengo el rema. Uno dice, no, yo estoy bien, me siento bien, ya tengo palabra. Pero cuando tú vas a pararte en un púlpito y sabes que tienes un mensaje pero no le sientes. Al menos yo cuando leo un mensaje, lo he estudiado y de ahí y le siento el gusto. Pero otro día lo leo y ya no le siento el gusto. Como que es el paladar que uno tiene que tener para la administración. Ya esta mañana, ¿a qué hora nos llevaste, Martín? Ya eran como las 12, y así nos estábamos acostando. Y yo todavía me quedé un poquito más despierto, pero no tenía mensaje para hoy. Tenía la idea, decía, ¿por dónde le voy a entrar? Arrepentimiento 3, pero no. Y no sabía. Mira, el Espíritu te despierta. Antes de las 6 me despertó el Señor. Me dio una visión ahí y me despertó. Y yo dije, y de ahí yo pensé que era hora. Cuando vino y vi la hora, no, pues yo dije, hora de estudiar es que me toca. De pedirle al Señor que me auxilie. Y gracias a Dios ya el tiempo va avanzando. Ya casi le digo arrepiéntase, ya. Pero yo necesito, al menos yo no sé cuántos se apuntan conmigo, pero cuántos necesitan el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan el poder de la restauración en la familia? El terremoto que viene a sacudir bases y a provocar unidad. Todo eso. Y la palabra. Que la palabra esté en nuestra boca. Mi primer mensaje fue: Dios cumple sus promesas. El primer mensaje que prediqué. Y lo sigo creyendo. Dios cumple sus promesas. Si Dios te ha dicho algo, te lo cumple. ¿Cuándo? Él sabe el momento preciso. Tú atrasas o adelantas ese plan. Pero, bueno, ¿cuántos padres hay acá? Si tu hijo te está complaciendo, está bien obediente, bien bonito, tú no le regalas cosas. Es más, te ibas a comprar algo para ti y dices, no, mejor se lo doy a mi hijo, a mi hija, lo bendices. Ya, porque uno está complacido. Ahora, cuanto más, la Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuanto más Jehová tu Dios. Le das aplauso fuerte, no te dará lo que necesitas. Te va a bendecir. Nos va a bendecir. Ahora, entonces ahora sí vamos a decir que queremos fuego. Ahora sí vamos a decir que queremos terremoto. ¿Ya? Y también queremos carro de Elías. Les aplauso, queremos el carrito también, Señor, que nos vayamos de ahí en el carrito. ¿Ya? Bueno, allá vamos al otro. Entonces, Crónicas 12:32. Los hijos de Isaacar se volvieron expertos en discernir. Conocían los tiempos, había conocimiento de palabra y sabían lo que había que hacer. Qué lindo cuando nosotros ya sabemos por la palabra qué es lo que hay que hacer. Y por la palabra podemos ser buenos consejeros. Es decir, que la gente va a pedir consejo de Dios. Pero el consejo viene a través de la revelación, del mover del Espíritu y la palabra. Claro, que yo le pongo un parámetro aquí, cuando aconsejo. Yo sugiero, pero nunca decido por nadie. Le presento a las personas las alternativas según lo que veo, pero luego le digo, usted ore y decida. Porque si no la gente dice, no, el pastor me dijo y me fue mal, va a decir. Entonces mejor si decidió, pues
Pero que el Señor dé la gracia para aconsejar bien, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser consejeros? No, pastor, ya lo soy. Mire, ¿hay alguien aquí que corte pelo? Venite para acá vos, por favor. Me gusta usar el vos porque yo lo uso ya también. Bueno, oye, qué muchachón tan lindo, hombre. Ahora, pregunto, ¿cuántos años llevas de cortar? No, 18. 18. Quiere decir que hasta platicando cortas pelo ya tranquilo, ¿verdad? Sin problema. ¿Quién se hubiera atrevido a ir a cortarse el pelo cuando era su segundo día? Te corté oreja. ¿Ya? Bueno, te pregunto algo, como aquí, de aquí no sale. No sé, uso una mala palabra yo, pero si no, yo estoy hablando bien, por si acaso. ¿Trasquilaste a alguien que lo dejaste mal al principio o no? Sí. Sí. Bueno, en realidad arranqué cortando sin haber estudiado. Practicando a mis amigos del barrio. Gratis. Gratis. Gracias a vos. Bueno, cuando tú empezaste como pastor, ¿no has trasquilado a alguien? Sí, sí. La verdad que lindo cuando ya tú tienes el bien, como dice por ahí dicho, el buey viejo acornea al joven. Pues el viejo ya le atina, pero el que está empezando no muchito le atina. Allá en Nueva York hay una universidad donde hay cortes de pelo gratis. Todos los que cortan son alumnos. Y ahí pues llega gente porque era gratis. Y definitivamente con estilacho de grada los dejan así. Al final sale el que es especialista, el maestro, y arregla el desorden que hizo el otro. Y si no, pues de una vez sin pelo, o sea, no se podía hacer nada. Pero el ejercicio nos va a hacer expertos. Y si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, las cosas nos van a salir bien. Amén. Sí. Y a veces la gente te dice, pastor, gracias. Y usted sabe que ese aplauso no es suyo. No, que usted sabe que el que hizo la obra fue el Señor. Y Dios no comparte con nadie su gloria. Si Dios te usó y quieres que te siga usando, reconoce que todo es por Él. Ese aplauso, entonces Dios te va a seguir usando. Bueno, entonces, el avivamiento del silbo apacible. ¡Hala! Usted, ese debe ser calidad, debe ser espectacular. ¿Cómo será ese? ¿Silbo apacible? Así como usted está ahorita, calladito, así. Sí, así. Ese es el silbo apacible, ¿no? Y a veces no le atinamos. Esta mañana me desperté viendo algo más. Y resulta que empecemos a ver silbo apacible. ¿Qué es? Es parte del avivamiento. Entonces, dice la Biblia aquí, Sofonías 3:17, la Biblia Rotterdam. Dice, Jehová, tu Dios, está en medio de ti como un poderoso, salvará, se alegrará de ti con alegría, guardará silencio. Ahí está el silencio. Pero resulta que el silencio del silbo apacible es el silencio de Dios, no el silencio tuyo. Si yo voy a hablar y empiezo a hablar una conversación y empieza a hablar el siervo, ¿qué tengo que hacer yo? Callar. Entonces ahí está el silencio de Dios. Pero Dios calla para oírte. Entonces aquí se pone bien interesante, porque a veces uno mire, pastor silbo apacible, hasta el cuaje se echa uno.
está cuajado, dormido en el culto. No, eso no es el silbo apacible. No, el reposo del Señor tampoco. Ya, de repente estás así, como que le dices al pastor, sígale. Va a pasar como alguien que la señora le dice, pastor, despierte a su marido, despiértelo usted, que usted lo durmió, le dijo el pastor. Mire. Entonces, silencio, pero quien cae y guarda silencio es Dios. Entonces, dice acá esa otra Biblia, esta se pone muy cardíaca, creo que es la Biblia, vamos a ver, latinoamericana. Y dice, Jehová tu Dios está en medio de ti. Está el culto, está ahí. Es un héroe que salva, él salta de gozo en su amor, danza, lanza gritos de alegría, dice la Biblia, gritos de victoria, como lo haces tú. Ahí se pone cardíaco, porque está diciendo que él ve el júbilo que nosotros hacemos. ¿Sabe que ahí dice que el Padre danza? Que el Padre grita, da voces de victoria, dice otra Biblia. Entonces, el silencio de Dios no es otra cosa que Él calle para que tú lo glorifiques, lo exaltes, lo alabes, y que Dios no es nervioso. Puedes gritar, regocijarte, y Él lo que hace es guardar silencio y se alegra al ver tu actitud de amor. Le da ese aplauso. Ese es el otro punto. Entonces, mire, vamos a ver, cuando hubo vos comido y bebido, su corazón estuvo contento, se retiró. Vamos a regresar a la anterior, vamos a ver si aquí se me olvidó algo. No, ahí está, esa ahí se me fue, pero esta es la que quiero, la que está allá. Silbo. El silbo, la palabra en hebreo, silbo apacible, esa palabra en hebreo es el numeral 69-63 del hebreo, y esa palabra significa alboroto, alborozo, lanzar, levantar la voz, significa bramir, significa cantar, está hablando alzar la voz, cantar. Clamor, estrépito, habla de ruido fuerte, gemidos y gritos que resuenan, ruegos, el rugido, el sonar, el tronar de voz, y menciona así muchas palabras que hablan de júbilo delante de Dios. Entonces, cuando está hablando de eso, silbo apacible, es que Dios calla, pero Él calla para verte a ti. Entonces, donde hay un verdadero avivamiento, va a haber mover de Espíritu Santo, va a haber un poder de restauración familiar, un poder en la palabra de Dios y una reacción del pueblo que se entrega con amor a exaltar al que vive. Aleluya. Entonces Dios ahí envía su bendición. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Entonces, básicamente, esa es la esfera del avivamiento de Elías. Y dice que traerá a Elías. Es decir, qué lindo que uno sabe. Mire, el que sabe que tiene que alabar no tienen que estarlo empujando. Qué bueno el que motiva, pero cuando uno está alegre, no le tienen que decir sonría, sino está alegre. Si uno está feliz, ¿verdad? Hasta brinca y salta. Entonces resulta que el avivamiento incluye un campamento en fiesta, un pueblo. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Bendito el pueblo que sabe alabar a Dios, porque Dios ahí hace maravillas sin número. Le da ese aplauso fuerte. Entonces está diciendo que Dios hace milagros, hace maravillas, milagros, tantas cosas en medio de un pueblo que alaba. Por eso busca a sus adoradores.
Entonces, dichosos los que celebran. Entonces se cumple ahí, los jóvenes y los viejos, aquí no hay ninguno, juntamente alabarán, danzarán, se regocijarán delante del Señor. Y el Padre también danza y pega gritos de alegría a tu favor, se goza por lo que tú estás alcanzando. Le das aplausos, Señor. Entonces básicamente eso es. Ahora, avivamiento en el viento, avivamiento en el terremoto, en el fuego, en el silbo apacible. Básicamente es parte del tiempo. Yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y termina el profeta yéndose. Que así como terminó Elías, terminemos nosotros, disfrutando la vida en las esferas de una vida en abundancia. Te voy a invitar que te pongas de pie. Y básicamente Dios dice que nuestra boca la llena de risa, la llena con su palabra y la llena de alabanza. Pero el que la llena de adoración eres tú. Donde tú sabes que Él es digno de ser exaltado. Donde tú sabes que el grande de este lugar es Él. El grande de nuestra vida es Él. Por eso nos esforzamos, nos damos porque le amamos. Y Él en su gran amor nos va a dar el mover de su espíritu y la bendición para nuestra casa, la bendición para las familias, la bendición de la unidad en el movimiento de liderazgo, huesos que se juntan, la palabra, que la palabra del Señor esté en abundancia en tu boca. El fuego es el mover de Dios. Así que con tus manos levantadas, exprésale que le amas, expresa que anhelas eso, que el epicentro de ese terremoto sea en tu iglesia. El epicentro del viento recio sea en tu iglesia. El epicentro de donde venga el fuego sea tu iglesia, tu casa, tu hogar. Y que el silbo apacible sea tu expresión de gratitud a Dios cuando Él te oye. Donde Él se pone a oírte, el regocijo y la alegría que tienes.